Queremos saludar desde la ciudad del Paso, Texas, a todos los hermanos que nos están viendo por internet. Dios les bendiga. Que la iglesia Río Bon les diga, Dios les bendiga a los hermanos del internet y a todos los que nos están viendo por internet. También levanten sus manos y díganle, Dios bendiga a los hermanos. Dios bendiga. Hay un saludo para los hermanos y amigos desde El Paso, Texas. Desde El Paso, Texas, para el mundo entero. Aleluya. Para el mundo entero. Aleluya. Amén. Este es el pueblo mexicano que alaba a Dios. Aleluya. Y creemos en que Cristo resucitó de entre los muertos. Y le tengo una noticia, aleluya. Le tengo una noticia, que Cristo no tiene sepulcro. Cristo no tiene sepulcro porque Cristo resucitó, aleluya. Por eso dijo aquella, ¿por qué buscan el que ya se fue? Aleluya. Porque Cristo no tiene sepulcro, aleluya. No. La tumba de John F. Kennedy es famosa, la de Abraham Lincoln es famosa, y muchas tumbas son famosas porque todos dicen, aquí yace Abraham Lincoln, y aquí yace John F. Kennedy. Pero la de Cristo es más famosa porque dice, aquí estuvo el Señor. Aquí estuvo el Señor. Entonces, si Cristo no tiene sepulcro, tampoco la iglesia tiene sepulcro. La iglesia tampoco se va a quedar aquí, aleluya, porque la iglesia no tiene sepulcro. Por eso no moriremos, sino que viviremos para el Señor. A su nombre, esa es la ventaja de la iglesia. Si Cristo no tiene sepulcro, tampoco nosotros no tenemos sepulcro. Bueno, y hemos observado todos estos días de Semana Santa, lo que se llama la Semana Mayor, y se han visto muchas cosas. En el mundo entero se ha celebrado la crucifixión del Señor. Bueno, si hay algo que yo admiro y quiero que ustedes entiendan esto, no es el propósito con lo que voy a comentar ofender, pero me llamó la atención que, por ejemplo, en México, Guatemala, Costa Rica y esos lugares celebraban la crucifixión del Señor. Pero me llamó la atención porque la mayoría de ellos era del populacho. La mayoría de ellos era del barrio. La mayoría de ellos reconocían lo que Cristo hizo y eran del barrio, eran personas que honestamente no tienen una escolaridad, no tienen grandes influencias académicas, y reconocían. Y yo veía toda esta semana que todos los que recordaban la muerte de Cristo, ninguno fue un abogado, ninguno fue un juez, ninguno fue un intelectual, un filósofo, eran gente del pueblo. Y yo pregunto, ¿dónde están los que tienen conocimiento? ¿Dónde están los que entienden? ¿Dónde están los que saben decir que leen y entienden? ¿Dónde están esos que estudian, que tienen un conocimiento para entender las cosas? ¿Dónde están? No estaban en ninguna parte, sino que el populacho era el que reconocía la muerte del Señor. Con razón la Biblia dice que Dios escogió lo más vil para avergonzar lo más sabios. Aleluya. Ahora entendemos por qué el populacho siempre, aleluya, a pesar de que está en la miseria, en la pobreza, a pesar de que el populacho quizás está en una condición paupérrima, de una forma y otra reconoce, dentro de esa pobreza, dentro de esas limitaciones, reconoce que no hay otro, aleluya, que pueda sacarlo más que Cristo Jesús. Amén. Y por eso yo le doy la gloria y la honra al Señor. Aleluya. Porque hay un pueblo aquí que le da la honra y la gloria a Dios. Aquí hay un pueblo que reconoce la resurrección del Señor. Aleluya. Y yo sé que para muchos dirán, bueno, ¿y la cruz qué significa? Bueno, recuerden que la cruz fue una invención prácticamente romana. Y la cruz era lo que se llama la cadena perpetua. Era la muerte más horrible, la muerte más nefasta, la muerte más fea que puede tener un ser humano. De tal forma que
la crucifixión no se le permitía a ningún romano tenerla. En otras palabras, ningún romano podía ser crucificado. ¿Por qué? Porque era tan sucia, eran tan malditas, que ni un romano no podía. La crucifixión era para cualquier otro, menos para un romano. Entonces, era una señal de vergüenza, una señal de lo peor. Y ahí ponen a Cristo, ahí lo ponen a Cristo, y en esa cruz, vergonzosa, el apóstol Pablo dijo, bueno, y quizás me dijo un hermano pastor, por favor, explíqueme esto. El apóstol Pablo dice en una parte, yo me glorío de la cruz de Cristo, y en otra parte dice, pues yo no me glorío de la cruz de Cristo. Entonces yo quiero saber, pastor, ¿se gloría o no se gloría? No se entiende. Y yo le dije, bueno, te lo voy a explicar sencillo, porque hay a veces que nos complicamos la vida. El apóstol Pablo, cuando empezó el evangelio, dijo, yo me glorío de la cruz de Cristo. En otras palabras, porque la cruz para el nuevo creyente, la muerte de Cristo para el nuevo creyente es vida. Dan gloria a Dios. La muerte de Cristo para el que ha conocido al Señor es vida. Y el apóstol Pablo dijo, a los principios, mis principios cristianos, yo me glorío de esa cruz, porque por esa cruz yo recibí al Salvador. Por esa cruz yo fui perdonado en la cruz del Calvario. Pero luego que Pablo entendió la revelación, que Pablo entendió el sacrificio de Cristo, dijo, ahora no me glorío en esa cruz, me glorío ahora en lo que voy a hacer después que Dios me salvó de esa cruz. Y el apóstol Pablo dice, yo no me glorío, en otras palabras, no todavía, yo creí en esa cruz porque fue el instrumento que se usó para Cristo morir y yo ser salvo. Pero no la puedo seguir idolatrando. ¿Por qué? Porque después de esa muerte hay otras cosas más hermosas que tiene la iglesia, aleluya. Por eso nosotros en esta tarde nos gloriamos de la cruz de Cristo, porque fue el instrumento, el medio para que Cristo muriera y fuésemos salvos. Pero ahora que hemos conocido la revelación, ahora que reconocimos los dones del Espíritu Santo, ahora nosotros no nos basamos idolatrando una cruz, sino que seguimos siguiendo, aleluya, al que murió en esa cruz. ¡Aleluya! Y ahora la cruz fue el instrumento, pero ahora le seguimos. Y el apóstol Pablo, ahora yo no sigo el instrumento, sigo al que murió en ella. Porque tenemos que crecer, amén, hermanos. Y en esa cruz, bueno, estaba un clavo a la derecha, otro clavo a la izquierda. Estaba su cabeza con una corona de espinas y otro clavo en los pies. Usted sabe que la Biblia habla mucho de simbolismo. La Biblia habla mucho de sombras, de cosas que en el Antiguo Testamento pasaron y son reveladas en el Nuevo Testamento. Y muchas veces Dios utiliza muchas sombras, símbolos, para mostrar muchas cosas que están ocultas. Y tras generación Dios va revelando cosas. Y una de las cosas que Dios escondió en la cruz del Calvario y nos la está revelando es que los clavos que estaban en esas manos representaban que ahí estaban los gentiles y ahí estaban los judíos. Ahí el clavo en los pies significaba, aleluya, mirando para abajo, que abajo iba a ser rescatado los que habían muerto. Y la cruz y esa corona significaba, aleluya, que ahí estaba liberando a la tierra de la maldición, porque cuando Adán pecó dijo, caldos y espinos producirán la tierra. Pero esa corona significaba que en la cruz no solamente iba a salvar al judío, no solamente iba a salvar al gentil, no solamente iba a salvar a los que estaban abajo, sino también la tierra, aleluya, iba a tomar parte en esa liberación, porque en esa cruz, aleluya, la tierra, los gentiles, los judíos, aleluya, y las maldiciones fueron crucificadas. Por eso somos libres en Cristo Jesús, porque si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Dale la gloria y la honra al Señor. ¿Cuántos son libres en el Señor? En esa cruz hubo plena liberación. Fueron liberados hasta la tierra, porque esa corona de espina, aleluya, significaba que la tierra iba a ser libertada de la maldición. ¡Qué tremendo! Y si la tierra fue liberada de la maldición, ¿cuánto más la iglesia de Jesucristo? Amén.
Amén, hermanos. Y ahí, en esa cruz, 3 cruces. Uno estaba muriendo por el pecado. Uno, el del medio, muriendo por el pecado de los demás. El segundo estaba muriendo en pecado, porque por estar robando, el pecado lo llevó ahí. Y el otro estaba muriendo también en las mismas circunstancias. 3 cosas. Uno el pecado y otro el pecado. Uno representaba la gracia, se llama Cristo Jesús. Amén. Los otros pecadores representaban el pecado que no quería ser redimido. El Mesías dijo: si eres el Hijo de Dios, bájate y sálvame a mí. Qué fácil, sin sacrificio. Y el otro dijo: Señor, ten misericordia de mí. Quiere decir que uno estaba representando la rebeldía. El otro estaba representando la gracia, porque por gracia fue salvo. Y el otro la misericordia a Cristo Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Y en esa cruz era un lugar de amor. ¿Cuántos lo creen así? Esta cruz fue un lugar de amor, pero también fue un lugar de juicio. También fue un lugar para la gracia, aleluya. También para la ley. Fue un lugar donde esa cruz fue un lugar de salvación, pero también de condenación. ¿Por qué? Porque el que creyó fue salvo, aleluya. Pero hay algo más. En esa cruz, ahí describe en esa cruz lo peor que hizo el hombre. De tal forma que dice la Biblia que lo único que el hombre hizo que está en el cielo son las huellas de Jesús. Es la evidencia de la maldad del hombre. Pastor, ¿es cierto? Sí, lo único que está en el cielo que el hombre hizo acá abajo fue la huella del Señor, la crucifixión. Pero pastor, ¿cómo es posible? Sí, porque Jesucristo dijo: vendrá el que crucificaron. Y cuando le ven, aleluya, las manos, dirán: ese fue, aleluya, ese fue el que nosotros crucificamos. ¿Por qué? Porque Dios siempre tiene todo, aleluya. Él nos borra nuestros pecados, pero también tiene apuntado la rebeldía del hombre. Y allí en esas huellas, ahí representa, aleluya, lo peor que hizo el hombre. Ahí. Pero también ahí representa lo mejor de las cosas que hizo Dios. Ahí se ve la maldad del hombre en toda su potencia, pero también se ve el amor de Dios en toda la potencia de su amor. Ahí vemos la maldad del hombre y también vemos la gracia de Dios, aleluya. Por eso el apóstol Pablo: yo me gozo, aleluya, dijo el apóstol Pablo, yo me gozo. Al principio yo reconozco que la cruz es simbolismo del cristiano, ahora es el pez, aleluya. Pero ahora ni la cruz ni el pez, ahora es Cristo vive, aleluya. Y el apóstol Pablo dijo: ahora no vivo yo, vive Cristo en mí. Denle el aplauso al Señor, aleluya. Y dice en 1 Corintios capítulo 15, 1 Corintios capítulo 15, ahí hay un texto que quiero en breve hablar sobre él. 1 Corintios, el capítulo 15, donde realmente vamos a hablar algo de la resurrección del Señor. Quiero decirle a la iglesia que todo lo que pueda haber en la Biblia, en el Antiguo Testamento, tuvo su cumplimiento. Muchas de ellas, otras se revelaron en el Nuevo Testamento y otras pues las veremos al final de los tiempos. Pero la mayoría de las veces el Nuevo Testamento sirve para confirmar lo que se habló en el Antiguo Testamento. Por eso cuando usted lee el Nuevo Testamento, usted está leyendo no solamente lo que hace la gracia a través de la iglesia, sino que también usted está viendo las profecías, está viendo la visión, está viendo lo profético del Antiguo Testamento, viéndolo en el Nuevo. Cuando usted ve a Jesucristo, fue lo que se profetizó: venir un Mesías a salvar al pueblo. ¿Verdad? Cuando usted ve la iglesia que es levantada, perdonada, ese es el pueblo que Dios va a levantar para mostrar su gloria. Así